El Madrid y el Barça han tenido varios encontronazos en los últimos años por asuntos de fichajes. Kubala, Di Stéfano, Figo, Neymar, pero la manera de la expresión brillar por su ausencia, hay un caso que llama la atención. Un jugador, una de las grandes estrellas de la historia del fútbol, por la que no llegó a haber una guerra, pero que sí hubo una lucha interna. ¿Por qué no hubo pelea directa entre Madrid y Barcelona por el fichaje de Cruyff? ¿O por qué fichó Cruyff por el Barça y no por el Madrid? Los blaugranas afirmamos que Cruyff siempre quiso ir al Barça. Por contra, los blancos siempre sostuvieron que el jugador quería ir al Madrid. Pero su presidente, Jaap van Praag, le expidió a Barcelona. Una historia lejos de resolverse. La historia de la llegada de Cruyff a España, más concretamente al Barça, comienza en el 1970. El fracaso español en el Mundial de Chile del 62 hizo que los federativos decidieran cerrar las fronteras a los fichajes extranjeros. Pero echa la ley, echa la trampa. Obviamente, llegaron los oriundos, jugadores con derecho a la nacionalidad española. ¿Qué problema había? Que no faltaron casos de documentaciones falsas e incompletas. Se iba haciendo la vista gorda hasta que a finales de los 60 el Barcelona tuvo problemas con dos de estos fichajes, Irala y Heredia. El club se unió a quienes protestaban de antiguo, como el Athletic y la Real, y se pusieron a documentar casos irregulares. Comisionado a Sudamérica fue el joven abogado Miquel Roca, luego famoso en la política, y él y los enviados vascos volvieron con pruebas irrefutables del escándalo. Si se denunciaba, las consecuencias podían ser tremendas. ¿Qué resultado obtuvieron? A partir de la 73-74 se autorizaría por fin a fichar extranjeros. En realidad, la medida se pudo tomar a partir de la 70-71, pero los clubes votaron esperar 4 años más. La rumorología afirmaba que el Madrid había movido sus hilos, pues no estaba en una buena situación para ir al mercado internacional, y el Barça sí. En efecto, el esfuerzo culé que supuso la construcción del Camp Nou había quedado atrás. Una vez construido el campo, las Corts quedó sin uso y con la calificación de zona verde privada. Se pidió tal recalificación para su venta, pero no llegó definitivamente hasta el agosto de 1965, en el que un Consejo de Ministros, celebrado en el Pazo de Meirás y presidido por Franco, avaló la operación. En la directiva culé, por cierto, estaba entonces Juan Guic, que llegaría al consejero nacional de movimiento y sucedería a Juan Antonio Samaranch como delegado nacional de deportes. El Barça vendió los terrenos por 226 millones de pesetas, algo que le vino muy bien para moverse en ese mercado. En 1970 el entrenador culé Vic Buckingham había aconsejado en repetidas ocasiones la contratación de un joven Johan Cruyff de 23 años, cual era la estrella rutilante del Ajax de Ámsterdam. Se invitó inclusive al jugador a Barcelona, se hizo fotos en el Camp Nou vestido del Barça y quedó completamente enamorado de Castelldefels. Y cuando al final no hubo lugar para consumar este fichaje, la directiva culé consiguió al menos una opción sobre el término de su contrato con el Ajax. Del año 1971 al 1973, el Ajax, liderado por Cruyff, ganó la Copa de Europa. Santiago Bernabéu asistió a la tercera de esas finales, en Belgrado, y allí intentó rascar, y hasta que apalabró, una opción con Jaap van Praag, presidente del Ajax. Así que estaba claro, tanto Madrid como Barcelona irían a la guerra por Cruyff. Sin embargo, a diferencia de los casos como Kubala o Di Stéfano, en este caso la situación previa era clara. Todos los derechos del jugador solo pertenecían a un único club, el Ajax, y a esto se remitía Johan cada vez que era preguntado, sin ocultar, sin embargo, que no le gustaría en ningún caso ir al Real Madrid. De hecho, hubo un momento en el que aseguró que se retiraría si lo mandaban al club blanco. El Barça en ningún momento ocultó su interés por Cruyff. Las primeras informaciones sobre él
de los blancos aparecieron en el equipo firmadas por el recientemente fallecido Jocs Ferran. El Barça en ningún momento ocultó su interés por Johan Cruyff. En cambio, los blancos lo trataron distinto. Las primeras informaciones sobre este interés aparecieron en l'Equipe. Sin embargo, el tiempo apremiaba, el verano ya apuntaba y las fronteras españolas se cerrarían en septiembre. Un detalle no menor es que las cantidades que se barajaban se leían en dólares. Los tiempos habían cambiado. Se leía realizando el cambio de moneda, que el Real Madrid ofrecía 30 millones de pesetas, pues el Barcelona 50, y así sucesivamente. El día clave llegó el 1 de agosto de 1973. El Ajax se encontraba en La Coruña para tomar parte en el Trofeo Teresa Herrera, y allí acudieron Agustín Domínguez por parte del Real Madrid y, representando al Barcelona, Armand Caravent y Josep Lluís Vilaseca. Los presidentes Bernabéu y Montal, por entonces Real Madrid y Barcelona, esperaban en sus despachos ansiosos. Van Praag primero se reunió con el Madrid y luego con el Barça. Ambas reuniones fueron muy cortas, pues ninguno, de primeras, quiso pagar los más de 2 millones de dólares, sueldo del jugador aparte, que pedía el Ajax. El Barça, harto de chantajes, proclamó la ruptura de negociaciones y apuntó a otros objetivos como el filtrado al medio Torpedo Müller. Pero quedó abierta una estrecha vía de negociación en la que fue importante Cor Koster, suegro de Cruyff y vinculado muy cercanamente al Barça. Al final, el 19 de agosto se anunció el acuerdo entre el Ajax y el Barça. La cantidad que por entonces se señaló de forma no oficial era de 90 millones de pesetas, sueldo aparte. Al cambio, 1,6 millones de dólares. Una vez consumado el fichaje, las preguntas se dirigieron siempre a Santiago Bernabéu. Ya antes de las reuniones de finales de julio en La Coruña, el Madrid había comentado a las informaciones del equipo señalando que jamás se nos hubiera ocurrido gastar 100 millones de pesetas en un fichaje. En una entrevista posterior a José Vicente Hernández en la revista Informaciones, el propio presidente reconoció haber hecho una oferta personal de 30 millones y felicitó al Barça por su potencia económica y tiró de socarronería sobre el precio confesado. Cuando yo me compro una cosa digo un precio a mi mujer y otra a mis amigos. Y reveló que en el seno del Madrid jamás se trató el fichaje del jugador de manera seria. Otras veces manifestó que el Madrid no podía asumir los más de 12.000 dólares anuales de sueldo del futbolista, 680.000 pesetas. Nos diría el socio que nos gastamos un dinero que no tenemos. Raimundo Saporta manifestó que el Ajax se había comportado con total corrección, pues respetó la opción apalabrada, informándoles de las negociaciones con el Barça. Tiempo después, don Santiago Bernabéu daría otra versión al periodista Martín Semprún, que la reflejó en el famoso libro Bernabéu, la causa. El presidente blanco le diría que no le fichó porque no le gustó su jeta, textualmente. Nunca me habían hablado tanto ni tan bien de un jugador como él, pero ni él ni el presidente de su club eran hombres de palabra. En el Hotel Atlántico de La Coruña, cuando lo teníamos todo hecho y apalabrado, Van Praag me pidió $1 millón más y nos amenazó con que si no se iría a Barcelona. Liberé a Van Praag de ese compromiso y así pudo ir al Barça. La jeta del presidente le importaba un comino, pero la jeta del futbolista fue fundamental. Lo que fue evidente que este fichaje rompió un antes y un después en el mercado europeo. Mientras Cruyff hacía las delicias y volvía loca a la afición culé, el desenlace de la negociación había dejado muy tocado institucionalmente al Real Madrid. Desde algún tiempo antes estos hechos estaba en marcha un plan para recapitalizar el club de una forma espectacular, vender el solar del Santiago Bernabéu y construir un nuevo estadio.
en un desarrollo urbanístico previsto y conocido como Tres Cantos. El 9 de septiembre del 73 se presentó en la Asamblea de Socios la maqueta del nuevo estadio, pero como en el caso del Barça, hacía falta una recalificación previa, y esta vez no se pudo conseguir. Mientras tanto, en febrero del 74, el Barça, con Cruyff a la cabeza, le metía 0-5 en el Bernabéu al Real Madrid de Ramón. Mientras tanto, y llegados al febrero de 1974, el Barça, con una estrella rutilante en ciernes como Johan Cruyff en sus filas, ganaría 0-5 en el Bernabéu como paso previo a la primera liga en 14 años. Algunos dieron entonces todo lo invertido por bien empleado, y esto solo hizo que iniciar una historia de amor entre el holandés y el club blaugrana.